Comienza el informativo con Carlos Eduardo Sánchez y Carolina Valladares. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, habría pedido asilo en Bélgica, esto según un medio de comunicación de ese país. En junio pasado, el exmandatario dijo que contemplaba esa posibilidad luego de que la justicia ecuatoriana lo vinculara con el supuesto secuestro de un exlegislador de la oposición que habría ocurrido en Bogotá en el año 2012. Según un abogado del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, la presunta solicitud de asilo que habría hecho en Bélgica solo puede ser confirmada por el exmandatario, quien aún no se pronuncia al respecto. Sin embargo, el pasado 19 de junio, el ex jefe de Estado dijo que estaba contemplando esa posibilidad, ya que su esposa es belga y su familia reside allí. Posición que volvió a sugerir el pasado mes de julio en entrevista con el programa La Tarde de NTN 24. ¿Usted va a pedir asilo político al gobierno de Bélgica? Bueno, esa es una de las opciones, porque hay que poner las cosas en contexto, como le decía. Pero incluso si pasa la alerta roja en Interpol, jamás, pero anótelo, escríbalo, jamás un país, un Estado de Derecho como el Reino de Bélgica permitirá una extradición o una prisión con una orden de prisión de esa naturaleza. Correa dijo en ese momento que pediría el asilo si las autoridades de su país no descartan dictar prisión preventiva en su contra y obligarlo a regresar a Ecuador. La justicia ecuatoriana lo vincula con el caso del supuesto secuestro del ex legislador de la oposición Fernando Balda, que habría ocurrido en 2012. Correa asegura que las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra, entre ellas cartas que supuestamente le enviaron agentes de inteligencia y depósitos bancarios a favor de uno de ellos, son falsas. El exmandatario indica que se trata de un montaje y de una persecución por parte del actual presidente ecuatoriano Lenín Moreno, a quien ayudó a llegar a la primera magistratura. Moreno, por su parte, señala que Correa es responsable y reclama verdad y justicia. No solo al gobierno central. Y las autoridades de Nueva York hallaron el cuerpo de una mujer en 2 bolsas de plástico en un parque del Bronx. La víctima mortal, una joven de origen puertorriqueño, había sido reportada desaparecida la semana pasada. La tía de la víctima dijo a NTN 24 que hay 2 personas capturadas por el hecho, entre ellas la mejor amiga. Vecinos y allegados a la familia improvisaron un altar frente al edificio donde vivía la mujer para exigir justicia en este caso. Vuela alto, descansa en paz, reza la pancarta alrededor de la cual crece progresivamente un altar de homenaje a la memoria de Lisa Marie Velázquez. La mujer de origen puertorriqueño perdió la vida por un trauma cráneoencefálico severo, fue desmembrada y sus restos abandonados en 2 parques de El Bronx. Fue la amiga de ella que lo hizo con el novio de la amiga. Ella fue a ayudarla, la llamaron y ella fue a ayudarla porque necesitaba ayuda y que estaba en peligro. Ni a un animal se merece una cosa así. Nakuan Wheeler y Ciara Martínez, de 31 y 30 años respectivamente, fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el crimen de Lisa, cuya vida ya había sido marcada profundamente por la tragedia. Esto es una cosa que no se puede explicar porque la mamá de ella fue torturada también de una manera no como esta. Pero ella estaba embarazada y la mataron y su bebé no murió tampoco. No vivió, ella también se murió. Ella estaba ahí en la casa mientras estaban torturando a su mamá. Allegados a la víctima tampoco se explican el motivo detrás del homicidio. Pero ella era tranquila con su abuela, que siempre estaba cuidándola, la abuela le cocinaba siempre. No entiendo qué pasó. Cada vez que yo la veía, yo la saludaba, ella era una persona buena, no se metía con nadie, trabajaba. Para que esto le pase, esto siempre le pasa a la gente buena, ¿tú me entiendes? Desde el momento cuando surgió la noticia del fallecimiento de Lisa, no han cesado las expresiones de solidaridad con la familia de la víctima. De hecho, para el transcurso de la noche del jueves, se prevé que haya una vigilia de homenaje en la que participarán familiares y allegados a la víctima. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Otro periodista asesinado en México. La víctima, identificada como Javier Enrique Rodríguez Valladares, se desempeñaba como camarógrafo y reportero en el Canal 10 de Cancún. El crimen es investigado por la policía, aunque las primeras indagaciones revelan que el caso no tendría relación con su profesión. Con la muerte de Rodríguez ya son 8 los comunicadores asesinados en México en lo que va corrido del 2018. El periodismo en México vuelve a estar de luto.
Javier Enrique Rodríguez Valladares, quien se desempeñaba como camarógrafo y reportero del Canal 10 en Cancún, fue asesinado. Tu Canal 10 lamenta la pérdida irreparable de nuestro compañero camarógrafo Javier Rodríguez Valladares, quien formaba parte del equipo de noticias. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Según testigos, Rodríguez murió en medio de un tiroteo que se registró en una localidad de la ciudad de Cancún. El destino le impidió a Javier Rodríguez cumplir una de las más importantes citas de su vida. Se casaría este viernes. Amigos y colegas lamentaron su muerte. No tenemos palabras. Estamos en shock. Fuimos varios compañeros, ex compañeros de él, a la Procuraduría después de los hechos y estábamos devastados por lo ocurrido. Javier era un talentoso camarógrafo. El hecho ocurrió el miércoles en la noche mientras el comunicador estaba con un artesano quien también falleció en los hechos. De manera preliminar, se tiene conocimiento que el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que por el momento se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión. Sin embargo, están abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se registró este suceso criminal. Con la muerte de Rodríguez, ya son 3 los periodistas asesinados en el estado de Quintana Roo en menos de 2 meses. El 30 de junio fue asesinado en un bar José Guadalupe Chan, reportero del medio digital Playa News. El 24 de julio, el director del mismo medio de comunicación, Rubén Pat, fue atacado por hombres armados al salir de un club nocturno en Playa del Carmen. La cifra crece al tener en cuenta los casos registrados en todo el territorio mexicano. En total, serían 8 los comunicadores asesinados en lo que va del año 2018. Y un grave crimen ocurrió este jueves dentro de la gobernación de Cundinamarca, en el occidente de Bogotá, capital de Colombia. Un sicario asesinó a un funcionario público en plena cafetería en la sede gubernamental. El sospechoso fue detenido y resultó ser un presunto integrante de la banda criminal conocida como el Clan del Golfo. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Luis Carlos Castillo Amaya, de 63 años y funcionario de la Secretaría de Hacienda, se encontraba almorzando en las instalaciones de la gobernación de Cundinamarca, occidente de Bogotá, cuando habría recibido los impactos de bala por la espalda. De forma inmediata activamos nuestro protocolo del Comité Operativo de Emergencias con el fin de que se adelantaran las acciones y procedimientos. Los elementos electrónicos están funcionando. Los vigilantes tienen un protocolo que se ha cumplido. De acuerdo a las autoridades, el hombre que disparó, identificado como Amaury García Berrocal, fue capturado en el lugar. En el 2013 fue detenido por concierto para delinquir y en el 2015 salió libre por pena cumplida. Ya que el sicario pues está en captura, está en custodia, para que pues asimismo el buen nombre de nuestra familia quede en limpio. El fiscal de la unidad de víctimas asumió la investigación. Cientos de venezolanos continúan enfrentados a la odisea de emigrar a los países vecinos en busca de un mejor futuro. En Brasil, muchos de ellos siguen viviendo en las calles, pero no paran de buscar un trabajo para sobrevivir. En Perú, las oficinas de la policía a diario reciben miles de solicitudes de venezolanos que desean obtener el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar legalmente en el país. Sobreviviendo. Así pasan el día a día los cientos de venezolanos que llegaron a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, huyendo de la crisis política, social y económica que vive el país. Aquí estamos prácticamente en la guerra, luchando un día a día, cada día. Siguen a merced de los cambios climáticos, la falta de alimentos y de una vivienda. Cualquier calle donde puedan instalar cambuches se convierte en su hogar. Aseguran que llegan a otro país con el objetivo claro: buscar un mejor futuro. Yo vine para este país a salir adelante, a conseguir un buen empleo y a llevar cosas para mi casa. No llevarme el cansancio de haber dormido aquí afuera y de llevar el orgullo. No, estaba en Brasil, no. Yo quiero llevarle algo a mis hijos. Ese que perdieron por un mal gobierno, que hoy asegura que la migración masiva solo es cuestión de un fake news. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Este grupo de venezolanos llegó hace una semana a Boavista, Brasil. Hacen parte de esos 3.000 ciudadanos que no tienen dónde vivir y sobreviven de la ayuda de los brasileños, como el dueño de este taller que los deja acampar en las noches y de vez en cuando les brinda un plato de comida. Las dificultades también las padecen aquellos que lograron llegar a Perú antes del pasado sábado sin tener que presentar el pasaporte.
Tras la larga travesía, ahora deben tramitar el permiso especial de permanencia que les permite residir y trabajar legalmente. Son casi 13.000 los venezolanos que ingresaron en la última semana al país y abarrotan hoy las oficinas de la policía para diligenciar el PTP. Luego de ya casi 3 meses ya tenía yo aquí, fue que pude acceder a la página, solicité mi cita y 3 meses ahora después es que vengo a poder entregar, a llegar a la cita. Pues. Hace 4 meses yo todavía estaba embarazada cuando sacamos la... Las autoridades aseguran que no se dan abasto, pero que no darán la espalda a los migrantes. En este momento está abierto. Lamentablemente está un poco lento por la cantidad de venezolanos que seguramente intentar tener una cita. Mientras los ciudadanos pasan dificultades, los países de la comunidad andina ratificaron que mantendrán su política de puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos. Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia pidieron que se fortalezca la cooperación internacional para atender esta crisis migratoria. Con el anuncio de una millonaria ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea para mitigar el impacto del éxodo venezolano en la región, terminó la visita oficial de Pedro Sánchez a Colombia. El presidente del gobierno español destacó los esfuerzos del gobierno colombiano para ayudar a los migrantes. Además, ofreció toda la colaboración de su administración para mediar en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Fueron 3 los puntos que centraron la agenda de la visita de Pedro Sánchez a Colombia: lucha contra la corrupción, la paz y la crisis migratoria de los venezolanos por la región. Tras una reunión a puerta cerrada con las delegaciones, ambos mandatarios resaltaron el buen estado de las relaciones binacionales. Pero fue Sánchez quien anunció un paquete de ayuda humanitaria para la región para mitigar el impacto del éxodo venezolano. El gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea. Y hoy, precisamente en Bruselas, se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria. Mientras que el mandatario colombiano insistió en que esta problemática debe discutirse a nivel multilateral. Sin lugar a dudas, espero que en la cumbre iberoamericana todos los países podamos enfrentar la situación y hacer el llamado para que podamos tener entre varios países una condición migratoria temporal que permita atender muchas de estas personas. En cuanto a las negociaciones de paz con el ELN, que actualmente están suspendidas, el gobierno español se declaró dispuesto a ayudar a que este proceso llegue a buen puerto. Incluso ofreció ser sede de continuar los diálogos. Decirles que, desde luego, España lo que va a hacer es ponerse a disposición del gobierno de Colombia. Cualquier asunto que Colombia necesite de España para consolidar la paz en Colombia, ya les adelanto que diremos que sí. Si se construye sobre la base de la suspensión de actividades criminales, voluntad de paz, recibimos con muchísimo agrado el ofrecimiento que ha hecho nuestro buen amigo el presidente Pedro Sánchez. El día de su posesión como jefe de Estado, Duque anunció que se tomaría el plazo de 1 mes para analizar el estado de las negociaciones y así tomar una decisión si continuar o no con ellas, plazo que se cumple el próximo 7 de septiembre. Aumentan los casos de estadounidenses a los que se les niega la renovación de su pasaporte en las áreas fronterizas entre Estados Unidos y México. Se trataría de personas de origen hispano. Las autoridades consideran que muchos de ellos habrían usado certificados de nacimiento falsos. Este tipo de casos se han presentado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En la mayoría de estas situaciones se trata de ciudadanos americanos que han querido renovar su pasaporte en oficinas fronterizas donde se duda de su origen de nacimiento y se les decomisa el pasaporte. Entonces, el consejo es: antes de viajar, debe hacer la renovación en los Estados Unidos. Es relativamente fácil. Este tipo de casos siguen en aumento, lo que ya ha causado una gran preocupación dentro de los ciudadanos con nombre hispano e incluso dentro de los ciudadanos naturalizados. Pero es muy importante tener mucho cuidado, no entrar en pánico tampoco, porque eso es lo que quiere hacer la administración. Pero buscar alianzas y apoyo de profesionales. Organizaciones proinmigrantes también están en alerta, pues a ellos les están llegando estas quejas de personas que incluso con el pasaporte azul no se salvan de tener problemas en la frontera sur. Si usted lo solicita en la frontera antes de entrar al territorio de Estados Unidos, la política del Servicio de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos es recabar más información sobre
el tipo de ciudadanía que usted cuenta en este país. Por su parte, Tom Pérez, cabeza de la dirección del Partido Demócrata, publicó un comunicado donde dice que ciudadanos americanos están siendo blanco de detenciones y violación de sus derechos por el color de su piel, que esto es una desgracia para la democracia y un asalto para nuestras comunidades. Y como decía la abogada, hay derechos para todo aquel que tiene un pasaporte azul que lo identifica como ciudadano americano. Pero en esta época de tolerancia cero, cuando se entrega ese pasaporte, bien sea en la zona fronteriza o en un aeropuerto de los Estados Unidos, realmente ya no se sabe qué pueda pasar. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, para NTN 24. Emotivo homenaje este jueves en Phoenix, Arizona, al senador republicano John McCain. El segundo de los 5 días de tributos consecutivos para el veterano de guerra estuvo presidido por quien fue su rival en la política, pero amigo en la vida personal, el exvicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este sábado a las 11 de la mañana, hora local en Washington, se llevará a cabo el funeral de McCain. Como un héroe fue despedido John McCain en Arizona. Con canciones y discursos le rindieron tributo en la iglesia de Phoenix al veterano de guerra y ex candidato presidencial por el Partido Republicano. La ceremonia estuvo precedida por quien fue su rival político, el demócrata Joe Biden. McCain perdió la presidencia en 2008 frente a Barack Obama, cuyo vicepresidente fue Joe Biden. La forma en que lo vi, la forma en que pensé en él fue... Siempre pensé en John como un hermano. Teníamos un infierno de muchas peleas familiares. Él no podía soportar el abuso de poder, donde fuera que lo viera, en cualquier forma, en cualquier país. Para John siempre se trató de valores básicos: justicia, honestidad, dignidad, respeto, no dejar a nadie atrás y entender que como estadounidenses somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Se trató del segundo de 5 días consecutivos de homenajes para quien estuvo 5 años y medio en cautiverio durante la guerra de Vietnam. Este sábado, 1 de septiembre, será su funeral en Washington a las 11 de la mañana, hora local. El fallecido republicano sostuvo una buena amistad con quienes en la política eran rivales. A su funeral solo asistirán personas a las que él en vida quiso invitar. Entre ellos están los 2 hombres frente a los cuales perdió en elecciones presidenciales. George W. Bush, quien lo derrotó en las primarias de su partido en 2004, y el demócrata Barack Obama, quien le ganó los comicios presidenciales en 2008. Para sus familiares y allegados no fue una sorpresa que McCain no autorizara una invitación al actual presidente Donald Trump a los actos fúnebres. McCain falleció el pasado 25 de agosto de un cáncer de cerebro que le fue detectado en 2017. El presidente de los Estados Unidos aseguró que Jeff Sessions seguirá siendo fiscal general al menos hasta las elecciones legislativas de noviembre. La declaración se conoció durante una entrevista del portal Bloomberg a Donald Trump sobre la opción de que el actual Congreso confirme un posible reemplazo del funcionario. La relación Trump-Sessions ha sido tensa después de que se separó de la investigación por la colusión entre la campaña Trump y el gobierno ruso, abriendo espacio a una investigación independiente por parte de Robert Mueller. Un nuevo Congreso abrirá la posibilidad de consolidar los votos para un reemplazo adecuado al actual líder del Departamento de Justicia. Vamos ahora a Ecuador. Familiares de desaparecidos exigen al gobierno de Lenín Moreno medidas para que miles de casos no queden en la impunidad y sin respuesta. Denuncian inconsistencias con respecto a las cifras, según datos entregados este jueves. Del total de desaparecidos, más del 60% son mujeres. Hasta ahora la cifra oficial de desaparecidos en Ecuador bordeaba los 4.000 casos. Mas luego de meses de una profunda investigación para recopilar datos, organizaciones de derechos humanos y la Asociación de Familiares de Desaparecidos entregan un reporte escalofriante. A 42.953 personas reportadas como desaparecidas. Pero ni siquiera esa es la cifra real, ya que existen 662 personas cuyos datos están incompletos o se desconoce su edad o fecha de desaparición.
Pero lo más aterrador es que la mayoría de los desaparecidos son menores de edad. Un total de 2.506 personas desaparecidas de 0 a 11 años, pero la cifra es alarmante en cuanto a personas desaparecidas de 12 a 17 años, en el que el reporte presenta 24.992 personas desaparecidas. Y el 67% de los casos son mujeres. Además, en los registros de Fiscalía y Policía tampoco se establece claramente las causas de las desapariciones y delitos derivados. Cuando se habla de problemas sociales, familiares, violación en el 30% de los casos, o como ocurre para el 20% de las desapariciones, se los cataloga bajo la definición otros. Creemos precisamente que el Estado pretende invisibilizar delitos derivados como la trata de personas, la pornografía infantil, redes en cuanto al tema de la prostitución y el tráfico de órganos. Pero eso no es todo, ya que tampoco hay claridad en cuántos son los casos investigados. Primero señala que existen 1.557 casos y después en el mismo reporte, en la misma tabla, aparecen 1.577. Creemos que es una total burla para los familiares y que desde que no existan cifras reales de cuántos desaparecidos hay en el Ecuador, no se va a poder hacer nada. Ni siquiera hay un estudio cuantitativo, peor aún un estudio cualitativo para saber quién desaparece más, por qué desaparecen, cómo desaparecen las personas. Es la indignación de las familias. Telmo, por ejemplo, busca a su hijo por ya 6 años, aunque la investigación policial duró mucho menos. A los 45 días cerraron el caso. ¿Cómo se puede conseguir una justicia así? Si realmente sabemos que el Estado no está haciendo nada. Igual drama vive Michelle. Ella desapareció en junio pasado y aunque su causa sí está siendo investigada, tampoco avanza. El fiscal que está teniendo el caso de Michelle tiene 351 casos más. Eso es lo que vivimos cada día. Si una persona tiene 352 casos para resolver, díganme cómo va a poder encontrar a mi hermana que está desaparecida hace 3 meses. Por todo esto exigen una reforma legal que no solamente tipifique el delito de desaparición forzada para todos los casos, sino que además obligue al Estado a una investigación y búsqueda de las víctimas. Que el Estado no investiga bien, el Estado es responsable por todas y cada una de las desapariciones que hay en el Ecuador. Y por supuesto que esto efectivamente conllevaría acceder a vías internacionales. Desde Quito, John Paul Bardelini, NTN 24. En Bolivia continúa la polémica por la elección del nuevo fiscal general del Estado. Opositores denuncian que más del 50% de los candidatos al cargo son afines al gobierno del presidente Evo Morales. Además, la decisión final sobre quién asumirá el puesto será tomada por 2/3 de la Asamblea Legislativa, que cuenta con mayoría oficialista. Una tramoya para legitimar a una autoridad que lo que tiene que hacer es cumplir una instrucción, mantener cautivo al Ministerio Público, perseguir a quien piensa diferente y proteger a quien respalda el proceso. Son 53 candidatos a fiscal general del Estado de Bolivia. La Asamblea Legislativa evalúa a los postulantes. Algunos nombres generan susceptibilidad en filas opositoras. Jorge Pérez, exministro del presidente Evo Morales, aspira a ocupar el cargo. Nadie desconoce su derecho constitucional a optar, a postular, a trabajar. Pero en el caso de él es evidente que tiene una vinculación política con el MAS. La decisión final está prácticamente en manos del partido de gobierno. La normativa boliviana establece que el fiscal general será elegido por 2/3 de voto en la Asamblea Legislativa y actualmente esta instancia cuenta con 2/3 oficialistas. Sin embargo, seguidores de Morales recuerdan que los opositores pueden y deben participar en el proceso de evaluación y que se abrirá un espacio para impugnaciones. Y no están con manos atadas ni con la boca tapada los hermanos de la oposición. Ellos pueden hacer cualquier observación y argumentación para dejarlos afuera. Pero claro, no se los vamos a hacer nosotros su trabajo. Méritos, prueba escrita y prueba oral son las etapas de evaluación para quienes postulan al cargo. Oficialistas descartan estrategias en la elección, ya que, dicen, aunque el oficialismo es mayoría, este proceso contará con la participación de personalidades externas a la Asamblea y el partido. Hemos concurrido, hemos invitado que sea el sistema universitario nacional quien participe en la calificación. Nombres de aquellos considerados afines al mandatario indígena, pero también nombres de detractores de Morales. Es el caso de Gualberto Cusi, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, que cuando fungía como autoridad judicial manifestó su rechazo a la repostulación del presidente Evo. Posteriormente, junto a otros tribunos, fue sometido a juicio en manos de una mayoría oficialista. Cusi dice estar consciente de que no será elegido. Que me elijan a mí
imposible, difícil. Entonces tiene que ser una persona que es sumiso y prácticamente manejable por el poder en este caso. 53 candidatos de un universo aproximado de 60.000 abogados en suelo boliviano, para opositores es la muestra de la falta de credibilidad de los mismos profesionales en este proceso de elección. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. El ejército mexicano logró desmantelar un narcolaboratorio ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El lugar, ubicado en Tijuana, norte del país, producía cerca de 200 kilos diarios de cristal, base de las metanfetaminas. A simple vista parecen solo arbustos, pero en realidad es el camuflaje de un sofisticado laboratorio de cristal. En este lugar fue localizado un laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas, enfáticamente producir cristal. Se estaba produciendo alrededor de más de 200 kilos de cristal diariamente. Son 4 espacios similares. Uno esconde el campamento con alimento para pasar aquí semanas completas. Por el campamento que está aquí ubicado, se detecta que era un número de 10 personas las que se dieron a la fuga y ya las autoridades ya están localizándolas. En la primera parte del proceso destilaban los químicos precursores para llevarlos a la segunda etapa de producción en otra área con calderas. Solo un área de tambos estaba al aire libre donde dejaban reposar el producto. Y finalmente, pasaba a otro campamento donde elaboraban la pasta de droga química. Aquí encontraron 4 toneladas de la droga ya elaborada. ¿Este es el que ya se vende así? Sí, pero ya lo llevan, lo trasladan. Tenemos, puede ser como tipo loncheras, los toppers, la traslada, y de ahí ya lo hacen trapas que lo llamamos nosotros. Después de la heroína, la metanfetamina es la tercera droga más confiscada en la frontera. Tan solo entre Tijuana y San Diego aseguraron más de 4.000 libras en el presente año, muy por arriba de la marihuana confiscada. El laboratorio está a menos de 20 millas del cerco fronterizo. Por cuestiones de lógica financiera y de riesgo para ellos, creemos que lo hacen cerca de la franja fronteriza para evitar precisamente que sean detectados por otras autoridades. Y no muy lejos de este laboratorio de cristal encontraron también 2 plantíos de marihuana, que entre los dos suman aproximadamente 2 hectáreas, con plantas de marihuana que van desde los 4 hasta los 6 pies de altura. Grave accidente de tránsito en Nuevo México, Estados Unidos. Un autobús chocó con un camión de grandes dimensiones cuando transitaba la carretera que conduce de Albuquerque a Phoenix. A bordo del bus iban 47 pasajeros, según comunicó la empresa de transporte. El accidente dejó 4 víctimas mortales y al menos una decena de heridos. El choque forzó el cierre de los carriles de la vía interestatal. Al menos 10 trabajadores resultaron heridos tras una explosión que provocó el colapso de un edificio en Chicago. Los hechos se registraron en una planta de tratamiento de agua ubicada al sur de la ciudad. Según el reporte del Departamento de Bomberos, el estallido arrancó parte del techo y causó el desplome de la edificación que dejó a varias personas atrapadas. Uno de ellos logró dar aviso a su familia a través de un mensaje de texto. Equipos de rescate lograron sacarlos a todos con vida, aunque afirmaron que 2 de los trabajadores estaban gravemente heridos. Buscan médicos voluntarios para asistir a venezolanos en un buque hospital. El personal formará parte del equipo enviado para atender a inmigrantes en Colombia y Ecuador. La embarcación cuenta con 1000 camas, un laboratorio, una farmacia, 12 quirófanos, servicios de radiología digital y un helipuerto. Médicos en Miami ya han comenzado a atender el llamado realizado a través de la Asociación de Médicos Venezolano-Americanos para asistir en esta crisis humanitaria junto al buque hospital a los refugiados que llegan desde Venezuela hacia Colombia y Ecuador. La organización BAMA, que es la que está llevando esto, es la que nos ha pedido los requisitos. Hay requisitos diferentes para los médicos que son venezolanos pero que viven en Estados Unidos, como así para los venezolanos que no tenemos las licencias correspondientes en Estados Unidos, pero sí en Venezuela. Y esos requisitos son desde la cédula, el pasaporte,
por supuesto, la licencia de médico, de especialidad, qué especialidad tenemos cada uno, porque cada uno va a trabajar. Este es un barco que dice que tiene para 1000 camas, o sea que es un hospital súper completo. Los detalles de la convocatoria son preliminares. Los interesados deberán pasar por un proceso de selección. Sin embargo, se debe conocer anticipadamente que los profesionales trabajarán de manera voluntaria. Esto es una actividad completamente, vamos a llamarlo así, de beneficencia. Y en este particular, como bien expresaba Alberto Pierini, es algo netamente con fines humanitarios. La verdad es que el éxodo de venezolanos y de cualquier otra persona de distinta nacionalidad que vaya atravesando la frontera, muchas veces caminando, es susceptible de tener una serie de problemas médicos que tal vez los sistemas de salud de estos países por los cuales ellos están atravesando no estén completamente preparados como para recibir esa cantidad de personas. De acuerdo a lo que se informó, hasta el momento se requieren todo tipo de especialidades médicas para adultos y también pediatría. Las fechas y lugares tentativos de la misión serían: en Río Hacha, Colombia, octubre 5 a octubre 11. En Esmeralda, Ecuador, octubre 20, octubre 24. Y el Golfo de Urabá, noviembre 13 a noviembre 19. Esas son las fechas preliminares que nos enviaron. Médicos y profesionales de la salud que se encuentren interesados en participar de esta misión con el barco Hospital de los Estados Unidos, que atenderá a los venezolanos que están cruzando las fronteras, pueden escribir directamente al email voluntariosvama@gmail para conocer más detalles y saber si clasifican y pueden participar de dicho programa. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Europa está dividida por el manejo de la crisis de inmigrantes que llegan a través del Mediterráneo. Italia ha asegurado que los otros países de la comunidad no han cumplido con su responsabilidad de recibir a ciudadanos, mientras que Alemania fue escenario de fuertes protestas tras una serie de asesinatos que habrían sido cometidos por migrantes. Por su parte, el presidente de Francia ha pedido calma para evitar una fractura en la Unión Europea. Ciertamente insistimos, un control europeo del flujo de la migración. Creemos que es una responsabilidad europea genuina. Escribimos solidaridad en toda Europa, hablamos de ella y bueno, esta es una ocasión maravillosa para mostrarla. La postura del gobierno italiano durante un encuentro de cancilleres europeos mostró la creciente división en el viejo continente sobre el tema de la migración. Durante los últimos 2 años, el país se ha convertido en la ruta principal de ingreso de migrantes desde el Mediterráneo, desde que el paso por Turquía fue clausurado en 2016. En Italia creen que el resto de países no han asumido su cuota respectiva de migrantes y el gobierno está considerando no respaldar la misión naval que busca combatir el tráfico de personas. Además, Austria, que ocupará la presidencia rotativa de la Unión Europea durante 6 meses, propuso usar las Fuerzas Armadas de la comunidad para vigilar las fronteras y parar el flujo de personas indocumentadas. Sin embargo, líderes tradicionales del bloque como Francia y Alemania insisten que es más conveniente mantener el ingreso abierto a los ciudadanos de países afectados por la violencia. Uno de nuestros tesoros en Europa, lo que nos hace fuertes, es la energía de las sociedades democráticas, el hecho de que lo que ha creado nuestra historia, lo que nos fortalece hoy, es la capacidad de expresar opiniones y hacerlo libremente. El centro de esta libertad de expresión es el respeto por todos y por el orden público. Condeno firmemente a aquellos que aprovechan la libertad de expresión y la invocan para justificar la violencia. Emmanuel Macron condenó las violentas protestas en la ciudad alemana de Chemnitz, que duraron 2 días y se desataron por el asesinato de un ciudadano alemán, presuntamente a manos de un inmigrante iraquí y otro proveniente de Siria. Lo que los demócratas y los europeos progresistas exigimos es una visión que no es laxa, que no es ingenua, que tampoco es decir podemos recibir a todos, sino que enfrenta una nueva realidad. Es decir, escuchemos los miedos, alejémonos de sus espejismos, creemos una respuesta política clara para calmar esos miedos. Tras el encuentro de cancilleres en Viena y de acuerdo con la jefe de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, todas las soluciones sostenibles serán exploradas. Los representantes de Alemania y Luxemburgo insistieron que el nuevo plan para tratar con la migración deberá contar con la aprobación y participación de cada Estado miembro.
Y así ponemos punto y final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Que tengan una muy feliz noche. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerden que puede consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet. Allí lo van a ver en pantalla, www.ntn24.com. Gracias por estar con nosotros.